bienvenida al licenciado Filiberto Caldera García, quien estudió en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, titulándose como ingeniero mecánico y electrónico, con una maestría en Ciencias de la Educación por parte del Instituto de Estudios Universitarios, un doctorado en Educación Permanente por parte del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios, y es maestra en Ingeniería opción terminal en estructuras y teniendo un doctorado en Ingeniería Mecatrónica, estas dos últimas igualmente siendo parte de la Universidad Autónoma de... Buenos días, ¿podría contarnos un poco más acerca de usted y de su trayectoria? Buenos días. Como lo comentó, soy doctor en Educación Permanente y doctor en Ingeniería Mecatrónica. Y básicamente la intención ha sido poder integrar las áreas de lo que es la formación profesional y lo que es la habilitación o capacitación para el trabajo. Situación que es muy relevante en la actualidad debido a que todos los futuros profesionistas y actuales profesionistas que se encuentran en formación, pues requieren de habilidades blandas que ahora les llaman soft skills, pero no pueden excluir lo que se conoce como habilidades duras o hard skill. En este sentido, pues es indispensable que todo formador, todo educador, todo docente, pues involucre precisamente actividades de actividades tecnológicas, técnicas que sean dirigidas a su dominio cuando se puede evidenciar que existe un oficio de su profesionalización. Entonces, por esa razón, he ido incursionando de manera paralela en las áreas de humanidades y en las áreas de la ciencia y la tecnología. Hablando de las investigaciones, ¿cómo empezó a investigar o qué lo motivó a hacerlo? Claro, al igual que muchos, yo llegué a la educación de manera fortuita, no era mi primera opción, ya que pues al igual que todos los estudiantes que se encuentran actualmente en el nivel superior, pues todos tenemos metas que a veces sobrepasan nuestra realidad, ¿no? Al decir sobrepasar nuestra realidad, pues me hago referencia a que todos tenemos limitantes económicas, limitantes sociales, limitantes de socialización, por llamarle de alguna manera, o en algún momento nos hacen falta modelos a seguir, ¿sí? Generalmente a veces muchos somos primeras generaciones de profesionistas en una familia y entonces no existe un modelo como tal al cual tengamos a replicar o se tienda a replicar. Después de que yo llego de manera fortuita a la docencia, durante muchos años yo quise reintegrarme al sector productivo. Por X o Y razón no llegaba la oportunidad y entonces decido profesionalizarme en el aspecto educativo, en la educación. De ahí que se derivó el estudio de la maestría en educación, posteriormente el doctorado, y me incorporo a actividades de acreditación, de certificación, de desarrollo curricular, y todo esto pues fue atrayendo realmente mucho mi atención. Y sobre todo al observar que existían muchas debilidades, que al igual que yo había muchos compañeros que llegaban de manera fortuita y expresaban cierta falta de complemento a su desarrollo profesional. Entonces, en este sentido, pues yo, que también en algún momento sentí esa falta de estar incompleto, me dirijo hacia la investigación y al ir indagando, ir revisando bibliografía, empiezo a tener motivaciones, ya que empiezo a conocer diversos autores, diversas teorías, empiezo a encontrar formalidad en la educación, algo que no tenemos los que no somos egresados de alguna normal o de alguna institución que genera docentes. Entonces ya empiezo a encontrar mucha formalidad, muchas tablas, empiezo a encontrar muchos recursos y todo este nuevo conocimiento me empieza a llevar a nuevas intenciones, entre ellas las de precisamente investigar. Y posteriormente de eso empiezo a encontrar varios nichos de interés o varias ideas de interés. Empiezo a
tomar gusto por la escritura, algo que tampoco no podemos desarrollar desde la educación básica, lamentablemente. En México tenemos muchas deficiencias en lectoescritura y esas se ven reflejadas cuando nosotros queremos trascender, ¿sí? Eso fue una palabra que a mí me gustó mucho al inicio, trascender. Y lamentablemente no nos podemos comunicar y esa falta de comunicación, no porque no podamos hablar, escuchar, ver, sino porque no nos podemos expresar, no podemos ilustrar a otras personas lo que nosotros tenemos en nuestro pensamiento. Esta debilidad y esta necesidad de querer hacerlo me fue orillando más a la investigación, ya al punto de hacerlo también de manera profesional en conjunto con la docencia y de manera integrada. Sin en cambio, pues fue un camino largo, ¿no? Como lo he comentado, yo no provengo de un modelo, no tuve un apoyo o respaldo también, digamos, de alguna institución o de alguna dependencia que financiara los estudios y entonces eso pues me lleva a ser prácticamente autodidacta, teniendo pues muchas complicaciones también para poder tener un proceso de productividad académica a corto plazo, ¿no? Y llevándolo a un largo plazo. Y dentro de lo que podría expresar, pues sería básicamente esto, ¿no? Ya actualmente encuentro que también se puede vivir o incrementar el nivel económico a partir de la investigación y entonces pues ya la motivación va creciendo, ¿no? Sin en cambio, conforme uno crece, también se encuentra uno con ciertas limitantes de tipo político que a veces hacen repensar si estamos por buen camino o si es preferible a veces evaluar otras alternativas. Pues de manera muy concreta, pues sería mi experiencia, ¿no? Y por qué me dirigí hacia la investigación. Sí, comprendo. Muy interesante y gracias por compartirnoslo. ¿Podría decirnos cuáles son las líneas de investigación en las que usted enfoca sus proyectos? ¿Los qué, perdón? Las líneas de investigación en las que enfoca sus proyectos, más que nada. Claro, básicamente ha sido integrar la educación profesional o la formación profesional con lo que es la capacitación o habilitación para el trabajo. Hallar, tratar de cerrar la brecha de vinculación que existe entre lo que es el sector productivo empresarial y lo que es el sector educativo en sus diferentes niveles, ¿no? Ya sea la educación básica, la media superior, la superior e incluida la de posgrado. Entonces, esas serían mis tendencias sobre las cuales pues yo realizo la investigación educativa. Ok, comprendo. ¿Podría compartirnos un ejemplo de cuál es su proceso de investigación, como rutinas, técnicas o sus estrategias? Claro, no sé si pudiera presentar una diapositiva. Sí, está bien. Sí, ok. Nada más que está deshabilitado el compartir pantalla. Ah, bueno, Sí, ese es ahorita. un nombre. Ok, bien. Lo que pasa es que gráficamente siempre es más fácil comprender. Las técnicas de investigación básicamente son comparadas, saber qué realmente estamos haciendo en México y qué hacen en otros países, sobre todo los del habla inglesa, realmente los del habla china, los del habla japonesa, es muy complicado acceder a sus publicaciones. Entonces, todo lo que se pueda comparar en habla inglesa y en español, sobre todo en Latinoamérica, pues es interesante compararlo. Es muy, ya comenté interesante, pero retroalimenta demasiado cuando nosotros tenemos la tendencia a comparar sus modelos educativos. Pero estos modelos educativos también se tienen que comparar de origen. ¿Qué significa comparar de origen? Necesitamos estudiar también sus legislaciones, básicamente sus cartas magnas, necesitamos estudiar lo que son sus constituciones políticas, estudiar cómo ellos interpretan los derechos humanos, cómo interpretan el acceso a la educación, pero sobre todo es interesante saber ellos cómo interpretan la calidad de vida, cómo interpretan la dignidad de las personas, cómo nosotros en su momento
hablando de una época contemporánea, no tuvimos la oportunidad de decidir, sino simplemente fuimos guiados, fuimos conducidos precisamente a tener ciertas formaciones educativas, ciertos desempeños laborales, ocupacionales, y a tener incompleta lo que es nuestra pirámide de Maslow. Recordando que Maslow pues nos indica que en la base de su pirámide se encuentra satisfacer las necesidades físicas de las personas y de supervivencia, como son comer, dormir, descansar. Y de alguna manera las generaciones anteriores a lo que se conoce ahora como millennials y la generación de cristal, hablemos de los baby boomers, de la generación X, de la generación Y, nosotros no llegamos a la autorrealización porque tuvimos que enfrentar la complejidad de satisfacer las primeras bases de la pirámide. Y ahora sucede algo interesante con los millennials y la generación de cristal, porque ellos no tuvieron esa necesidad o actualmente no la tienen. Entonces, su pirámide realmente comienza en las intenciones de autorrealización. Y pues definitivamente hay un conflicto bastante grande porque los sistemas educativos se fundaron y en algunos casos se fortalecieron para satisfacer las bases de la pirámide de Maslow, no para satisfacer solamente la punta de la pirámide de Maslow. Por eso hay varios conflictos en cuanto a los currículums de qué es lo que se debe impartir y qué es lo que esperan los estudiantes. Y de alguna manera, aunque ambos están correctos, no existe una satisfacción o en su momento no llega a existir una, hay una palabra que no logro recordar, pero sí, básicamente es, existe insatisfacción. ¿Sí? Pero no porque los modelos estén mal, sino porque sí ya tuvimos cambios generacionales bastante disruptivos. Así es. Sí, sí, comprendo. Muy interesante su punto de vista. Ya que mencionó acerca de la educación, ¿cuál sería su punto de vista acerca de pues, la educación en México actualmente? Regresando al punto de las cartas magna de los diversos países y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que debe ser la que a nosotros nos debe interesar, casi todas coinciden en que las naciones deben de ser autónomas y soberanas. Entonces, la educación debe de redirigirse a lograr, en este caso, o contribuir hacia la autonomía de los países. ¿Qué significa ser autónomos? Significa no depender de los intercambios comerciales para tener, en este caso, los productos, la comida, ¿sí? Básicamente, todos los productos que son destinados precisamente a la alimentación. Cuando nosotros dependemos de estos intercambios comerciales para ser autónomos en nuestra alimentación, en definitiva estamos muy lejos de ser soberanos y dependemos en gran medida de lo que dictan otros países. Posteriormente, la educación también pues, nos debe dirigir a ser soberanos, que básicamente es regirnos por nuestros ideales, regirnos por nuestras formas de liderazgo, regirnos o instruirnos bajo nuestra propia dinámica social, que debe de tender precisamente, como lo dice el artículo 3º constitucional, a ser personas armónicas con el ecosistema y además de eso, ver por el bien común. Atendiendo estas intenciones del artículo 3º constitucional, nosotros podemos decir que la educación va a producir personas virtuosas y estas personas virtuosas de alguna manera van a dejar a un lado las malas prácticas. Podría hablar un poquito más literario y decir, dejarán de ser malas personas y se convertirán en buenas personas, ¿no? Pero sí tenemos que retomar bastante lo que son los principios filosóficos de la Constitución. Una idea que no es mía, una idea que fue, que para mí llegó a través de mi asesor de doctorado, el doctor Luis Benavides y Lizaliturri, pero que he compartido mucho y que me ha ayudado mucho a enfocar hacia dónde debe dirigirse la investigación, qué cambios debe tener la educación
y sobre todo cómo podemos apoyar a que las políticas públicas realmente impacten en la formación para el trabajo y también en la formación profesional, ya que ambas pues forman parte de las intenciones educativas. Sí, entiendo. Otra pregunta más hacia su labor como docente. Se sabe que pues, las ingenierías están en constante cambio y que si respecto a usted, ¿ha existido alguna dificultad al realizar sus investigaciones ante pues, las constantes innovaciones del día a día? Mencionaste ingeniería, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, básicamente otra cualidad que deben de tener las naciones para ser autónomas y soberanas es el poder desarrollar tecnología propia. Nosotros estamos aún muy incipientes, como se dice vulgarmente, en pañales, para poder explotar todo lo que es la generación del conocimiento. No hemos explotado, como lo han hecho otros países, patentes, no hemos explotado derechos de propiedad intelectual, no hemos explotado metodologías propias para cualquier sistema productivo. Y entonces eso hace que los desarrollos en ingeniería y los desarrollos tecnológicos no sean susceptibles de transferirse tecnológicamente hacia los sectores primarios y secundarios, que básicamente deberían de ser la fortaleza de la autonomía de una nación. Estamos hablando de la agricultura, la ganadería y posteriormente de esto, lo que es el proveer de energía al país, ¿no? De proveer de alternativas que abaraten precisamente los procesos productivos primarios. Sí, muy bien. Acerca de los desarrollos tecnológicos que ya está hecho, ¿podría hablarnos un poco más de ellos? Claro, recientemente una situación que nos implica es que el campo mexicano sigue predominando la agricultura extensiva. Se siguen haciendo uso de grandes maquinarias que son de importación y que estas maquinarias dependen en gran medida de lo que es los recursos energéticos, en específico el combustible, ¿sí? El combustible por hidrocarburos, ya sea gasolina o diésel. Y entonces esto encarece en gran medida y lo que son las actividades productivas, por así llamarle, y disminuye mucho la rentabilidad, sobre todo porque lo que son los pequeños productores agrícolas y ganaderos, que son núcleos familiares de alrededor de 15 personas, 10 personas, 5 personas, están en gran desventaja, no pueden adquirir ese tipo de maquinaria. Necesitan adquirir maquinaria de menores dimensiones, pero esta maquinaria de menores dimensiones también tiene dependencia de los combustibles fósiles o de hidrocarburos, que son la gasolina y el diésel, y eso hace que también pues, su rentabilidad disminuya bastante. Algo que está sucediendo también es que ahora pues ya no se produce en sitio, sino ahora se trasladan todas las mercancías. Eso hace que también exista mucha dependencia de la parte de los hidrocarburos. Entonces se tienen que desarrollar tecnologías para producir en sitio, pero estas tecnologías deben de ser capaces de ser removibles en su momento y de poder ser dinámicas en su traslado para pasar de un productor a otro productor cuando estamos hablando de familias. Sí, entonces, bueno, esa sería la intención actual precisamente de estos desarrollos tecnológicos, que sean desarrollos tecnológicos que atiendan a los pequeños productores agrícolas y ganaderos, que dejen de depender de los combustibles fósiles o de hidrocarburos y que en este caso tiendan siempre a incrementar la rentabilidad de estos pequeños productores. Sería una cadena productiva compleja, ya que pues tendríamos que luchar contra el sistema. Por eso hablaba de que a veces los aspectos políticos pues no motivan a continuar con los trabajos de investigación.
Sí, sería todo. No se escucha, disculpe. Sí, sería todo, sí. Sí, entiendo, es que un momento no se escuchó. De las investigaciones que ha hecho, ¿cuál ha sido la que usted cree que ha requerido más de su tiempo? ¿La qué, perdón? De las investigaciones que ha hecho, ¿cuál cree que ha sido la que ha requerido más de su tiempo? De la que se acuerda. Claro, en general, todas las investigaciones están activas, no están finalizadas, ya que Sí. aún no he podido eslabonar para que exista una cadena sustentable, las políticas públicas o encontrar eco en las políticas públicas para que todos los desarrollos tecnológicos que se han realizado, pues realmente vean en este caso una aplicación final y sean dirigidos a los usuarios. Entonces, todas las investigaciones siguen en marcha. Como te comenté, inicialmente todo estaba en papel. Después de estar en papel, se empezaron a generar prototipos. Al generarse prototipos, se empezaron a desarrollar la protección de los datos intelectuales y de las patentes. Y actualmente, pues, están en proceso de transición, de pasar de la parte académica a la parte del usuario final, a las etapas productivas. Entonces, como tal, no podemos hablar que una idea va a tener una temporalidad de 2 meses, 3 meses. Si es una investigación lo suficientemente sólida, esta da para 3 o 4 generaciones. Lamentablemente, cuando eres un investigador independiente y no te acompañas precisamente de toda esa historia de investigación, pues siempre va a costar mucho trabajo sentar las bases. Pero básicamente yo considero que ninguna de las investigaciones se puede dar por acabada, ¿no? Siempre van a existir nuevas, nuevas formas de ver la misma investigación, nuevas formas de tratar de orientar la aplicación y que esta no se detenga, ¿no? La única forma en que una investigación se debería de detener y que no sucede así es cuando las investigaciones atentan contra el bien común o cuando deja de volver virtuoso al ser humano. Ahí sí la investigación no es que por sí misma deje de producir, más bien es por una actitud moral y ética que se debe de tener. Sin en cambio, pues no sucede así. Realmente en el mundo, pues los recursos destinados a investigación están destinados precisamente al desarrollo de armas masivas de destrucción, ¿no? ¿Se me escucha? Sí. Sí, comprendo. Muy interesante todas las investigaciones, bueno, la investigación que nos ha compartido. A partir de su experiencia, ¿qué consejos le daría a alguien que está empezando en este mundo de las investigaciones? Que sea comprometido. Hay una gran diferencia entre estar motivado y ser comprometido. Inclusive ayer se lo decía yo a un chico. Estar motivado es ser presa del asombro, ser presa de una inquietud que de repente se vuelve realidad. Y estar comprometido es realizar todas las funciones que no nos agradan, leer, escribir, reflexionar, pensar, ver por el bien de los demás. Es algo que, que es difícil de realizar cuando uno no está comprometido. Estar motivado es fácil y simplifica mucho los procesos de investigación, pero estar comprometido da realmente una dirección y una alineación de todas las actividades que implican ser investigador, ¿sí? O dedicarse a la docencia y a la investigación. Ese sería, digamos que mi recomendación, mi sugerencia, ¿no? Más no, u opinión, más no un consejo, ¿no? Muy bien, comprendo. No sé si se me escucha ahorita, es esa duda. Sí, no, no lo escuché.
Pues sí, sí me alcanzaba a escuchar eso, preguntaba, porque se trabó el audio. Pero sí comprendo. Muchas gracias por su consejo. Y bueno, ya estaríamos finalizando la entrevista. No sé si hay algunas otras palabras que quiera decir como despedida. Claro, pues en primera instancia agradecer mucho a la universidad los espacios que apertura, las oportunidades que les brinda. Yo supongo que tú eres estudiante o algo Sí. similar, ¿sí? Y entonces es una manera, digamos que eh, es una manera que impacta, ¿no? Yo supongo que cada que haces una entrevista va impactando en tu formación, te va de alguna manera orientando. Entonces, al menos contribuir de manera directa con una persona es muy interesante y yo supongo y espero que al ser difundida cada una de estas comunicaciones, pues también logren permear sobre los demás, ¿no? Muchas gracias. Ujú. Y también pues a todos los organizadores y todas las personas que están involucradas en estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra y por acompañarnos este día de hoy. Este, bueno, esta fue divulgación de las ciencias y esperamos verlos en una próxima transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.